Tardes, mi nombre es Alejandra Dinora Molina Sánchez con matrícula 24-1009-39-9. El nombre del reto es Funciones de la Fiscalía, nombre del módulo Teoría General del Proceso 1, volumen 2, licenciatura en Derecho, y el nombre del asesor educativo es Rodolfo Elías. Aquí principalmente vamos a dar introducción a un caso en donde el análisis del caso es el caso de Roberto Ramírez Trejo, quien es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal tras encontrarse un paquete de hierba verde con aproximadamente 5 kilogramos de hierba, es decir, marihuana. Nos permite abordar diversos aspectos del sistema de justicia penal en México. Además, la presencia de un menor de 8 años, a quien llamaremos Julio N., en el momento de la detención introduce la complejidad de la protección de los derechos del niño dentro del proceso penal. El caso plantea interrogantes importantes sobre la función del Ministerio Público, la intervención de los jueces y las opciones de defensa que tiene el detenido, así como la responsabilidad de los elementos policiales involucrados en la agresión. A continuación se desarrollan las respuestas a los diferentes puntos planteados fundamentados en la legislación mexicana vigente, específicamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras normativas relacionadas. Número uno, ¿quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? La puesta en disposición a Roberto Ramírez Trejo ante la autoridad compete debe de realizarse por los elementos de la policía municipal que lo detuvieron, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando una persona es detenida en flagrancia, los policías deben informar de inmediato al Ministerio Público, entregando al detenido junto con los objetos y evidencias que se hayan encontrado. La Policía Municipal debe de asegurarse de que Roberto Ramírez Trejo sea presentado ante el Ministerio Público de manera inmediata, conforme al principio de legalidad de los derechos humanos. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en este caso? El Ministerio Público tiene diferentes funciones esenciales en este caso, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero debe de recibir a Roberto Ramírez Trejo y asegurarse de que su detención haya sido conforme a derecho, respetando los derechos fundamentales. El Ministerio Público debe de realizar la investigación correspondiente para determinar si existe o no un delito. En caso debe de presentar la acusación formal, además de garantizar que los derechos del acusado sean respetados durante todo el proceso, incluyendo la asistencia legal y posible vinculación al proceso según los artículos 21 y 20 de la Constitución. ¿Cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? En cuestión al menor, el Ministerio Público tiene la obligación de velar por el bienestar y los derechos del niño. De acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños Adolescentes, el Ministerio Público debe intervenir de manera especial asegurándose de que el menor sea protegido de cualquier forma de abuso y que su identidad sea resguardada. En este caso, debe garantizar que el menor sea atendido adecuadamente y se deberá intervenir para ofrecer asistencia psicosocial y determinar si el menor fue víctima de algún delito, como la exposición a situaciones en riesgo. Esto visto en el artículo 21. Narra la función Número 4, narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. Número 1, juez de control. Su función es supervisar la legalidad del proceso desde la detención hasta la vinculación del proceso, asegurando que la aprehensión y las pruebas obtenidas sean lícitas. En este caso, el juez de control analizaría si la detención fue legal, si existen elementos suficientes para vincular el proceso a Roberto Ramírez Trejo. Número 2, juez de enjuiciamiento. Su función es evaluar durante el juicio la existencia de pruebas suficientes que determinen si comete o no el delito imputado. En este caso sería el encargado de dictar sentencia basado en las pruebas presentadas y evaluaría si los elementos policiales violaron los derechos del detenido como posible tortura o trato cruel. 3, juez de ejecución. Este juez se encarga de supervisar el cumplimiento de la sentencia, asegurándose de que
la pena impuesta se ejecute de acuerdo a la ley. En este caso, Roberto Ramírez Trejo es condenado. El juez de ejecución será responsable de que cumpla la condena con las condiciones legales que le corresponden. Número 4. Una vez que se ha concluido el juicio y que se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa pueden interponer contra la sentencia dictada? Contra la sentencia dictada, Roberto Ramírez Trejo puede poner o interponer diversos medios de defensa. El principal medio es el recurso de apelación, que consiste en solicitar a un tribunal superior que revise la sentencia para determinar si cometieron errores en el proceso y que estén efectuando su derecho al juicio justo, según el artículo del 454 al 460. Además, si se considera que fue víctima de tortura o trato cruel durante la detención, podría interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o solicitar la revisión del caso a través de la revisión judicial. Número 6. Pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo. Argumenta tus respuestas. Sí, los elementos de la policía municipal pueden ser removidos de su cargo si se comprueba que fueron o que actuaron fuera de los límites legales y vulnerables de derechos humanos de Roberto Ramírez Trejo. Según el artículo 21 de la Constitución, la Ley General de las Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos, incluidos los policías, tienen la obligación de actuar conforme a la ley. Y el abuso de poder o tortura pueden ser motivo de sanciones administrativas e incluso penales. En este caso, se podrían iniciar investigaciones por abuso de autoridad y si se comprueba la agresión de los elementos podrían ser sancionados conforme a la ley. Por último, la conclusión del caso. En este caso se involucran diversas funciones de la Fiscalía que buscan garantizar el respeto de los derechos humanos del detenido, así como la protección de los derechos del menor. El Ministerio Público desempeña un papel clave en la investigación y en la protección de las víctimas del delito. Además, los jueces de control, enjuiciamiento y ejecución tienen la responsabilidad específica para asegurar el proceso penal se lleve de acuerdo de manera justa y conforme a la ley. La intervención del Ministerio Público con respecto al menor de edad y las posibilidades de sancionar a los elementos de la Policía Municipal destacan la importancia de respetar los derechos de todos los involucrados sin importar su edad o condición. Pues muchísimas gracias por su atención y pues a seguir aprendiendo de estos casos importantes.